147.088 infracciones se han registrado por medio de cámaras o radares, lo que implica que 111.706 vehículos han cometido 1.3 infracciones. Así lo señaló el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, al mostrar los resultados del programa Fotocívicas. Lo que hemos visto es una reducción en hechos de tránsito muy importante, de 392 a 272, es decir, 31% en términos de hechos de tránsito, y esto es en los radios de alrededor de 200 metros de donde están las cámaras. Anteriormente las cámaras estaban ubicadas donde se cometían más infracciones y ahora es donde se presentan más accidentes. Lo que se busca no es recaudar dinero, sino cambiar la conducta de los automovilistas. Más importantes de Fotocívicas, que ha sido un programa exitoso en la ciudad, son la disminución de los incidentes de tránsito, es decir, de los hechos de tránsito que tienen que ver con lesiones o inclusive muertes en 34% en las zonas donde antes había fotomultas y ahora hay fotocívicas. Con las sanciones correspondientes, 53 ciudadanos han asistido a los cursos en la biciescuela y 22 han realizado 106 horas de trabajo comunitario. Acciones como estas han permitido que las personas que rebasan los límites con frecuencia tomen conciencia y tengan una mejor cultura vial. En el momento que las personas reciben su primera notificación o su segunda notificación, ya los que llegan a hacer la tercera son mucho menos. Y los que llevan el curso o tienen que pasar el curso en línea, pues ya para la siguiente ya tienen muchísimo menor incidencia. Usted puede checar dónde se ubican las cámaras y radares por medio de Google Maps, Waze o en la página trámites.cdmx.gov.mx/fotocívicas/public. En esta última también puede ver si tiene alguna infracción. Con imágenes de Javier Cordero, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.